¿Alguna vez sentiste que te quitaron la voz justo cuando más querías gritar? Hoy vas a conocer la historia de Carmen Rodríguez, una mujer que solo quería celebrar su cumpleaños número 38. Pero su marido tenía otros planes. En vez de flores o una palabra amable, le cortó el cabello frente al espejo como un castigo silencioso. Pensó que eso la haría más débil, que la apagaría por completo. Pero lo que no imaginaba era que ese acto cruel se convertiría en el inicio de su mayor transformación. Esta no es solo una historia de dolor, es una historia de reacción, justicia emocional y una lección inolvidable. Prepárate para una historia que te va a hacer reflexionar, emocionar y sobre todo admirar la fuerza de quien decide no rendirse. Antes de comenzar, no te olvides de apoyar este contenido. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Comenta abajo, ¿alguna vez te sentiste como Carmen? Queremos leerte. Y lo más importante, suscríbete al canal para recibir más historias reales de transformación y valentía. El aroma a canela y vainilla aún llenaba el pequeño apartamento mientras Carmen ajustaba el collar de perlas falsas sobre su vestido rojo. Era su cumpleaños número 38, y aunque no hubo grandes celebraciones, quería sentirse especial. Pasó semanas preparándose para ese día. El pastel con la receta de su madre, la casa ordenada, las velas nuevas en la mesa. No esperaba flores ni regalos caros. Solo quería un gesto, una sonrisa, un feliz cumpleaños que sonaba sincero. Pero Javier, su marido, ni siquiera había salido de la habitación. Su silencio siempre fue más fuerte que cualquier grito. Se aplicó el lápiz labial mientras se miraba al espejo, tratando de convencerse de que todo estaría bien, que quizás simplemente estaba cansado, estresado, que quién sabe, viendo su esfuerzo, algo pueda cambiar. Cuando Javier finalmente salió de la habitación, Carmen no tardó en sonreír. Extendió la mano hacia la cocina y dijo, «Lo preparé todo con cuidado». Pero él no respondió. Él simplemente la miró con desdén. Se acercó lentamente, como si evaluara una pieza fuera de lugar. Y entonces, sin previo aviso, sacó unas tijeras del cajón de la sala de estar. Carmen se quedó congelada. El tiempo se detuvo en ese segundo. Javier se situó detrás de ella y con la frialdad de quien corta una cinta, pasó las tijeras con fuerza por su cabello. Hebras gruesas cayeron sobre el suelo limpio. «¿A quién quieres mostrarte, murmuró, con voz baja y amarga. Carmen no reaccionó, el rostro pálido, los ojos abiertos en el espejo y la respiración superficial. Las manos temblaban. No era la primera vez que la menospreciaba, pero sí la primera vez que usaba algo tan simbólico y cruel para marcarla. Su cabello era una de las pocas cosas que aún cuidaba con mimo. Aún con las tareas del hogar, el trabajo, la soledad, ella siempre encontraba tiempo para hidratarse, abrazarse y cuidarse. Era lo que quedaba de su identidad. Ver cómo se la arrancaban sin su consentimiento el día de su cumpleaños fue como perder la última parte de sí misma. Cuando terminó, dejó las tijeras en el fregadero y regresó a su habitación, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido lo poco que aún lo mantenía en pie. Carmen no lloró en ese momento. Recogió con las manos los hilos del suelo, uno a uno, como quien recoge fragmentos de cristal. Lo tiró a la basura sin decir nada. Se miró al espejo una vez más, ahora con el cabello torcido, desigual, una imagen difícil de reconocer. Entonces sopló las velas del pastel antes incluso de cantar «Feliz cumpleaños». Ella se sentó sola a la mesa y comió un trozo, sin sabor, sin color. No hay razón. Y allí, en silencio, algo empezó a cambiar. No fue un grito, no fue una revuelta, fue un pensamiento susurrado dentro de ella. Nunca más. Al día siguiente, Carmen no se levantó a hacer café. No hice la cama.
Él no lavó los platos de la cena. Ella estaba sentada en el sofá, con el pelo recogido en un pañuelo y los ojos fijos en la ventana. Javier salió de la casa sin decir palabra, y a ella ni siquiera le importó. Por primera vez no corrió tras él, no intentaste arreglarlo, no se disculpó por algo que no hizo. Esa mañana se dio cuenta de que ya estaba viviendo en un matrimonio roto. Solo tenía que dejar de fingir que podía arreglarse. Cogió su móvil y llamó a su hermana, con la que no había hablado desde hacía meses. Él lo contó todo, sin lujos, desvergonzado. La hermana lloró al otro lado de la línea, ofreció ayuda, un hogar y refugio. Carmen se negó por ahora. Necesitaba resolver las cosas a mi manera, pero solo escuchar a alguien decir, esto no es normal, no te merecías esto, fue como respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo. Por primera vez, alguien la validó. Por primera vez se escuchó en voz alta, y sonaba diferente, sonaba fuerte. En los días siguientes, Carmen empezó a salir más de casa. Caminé hasta la plaza, me senté en el banco y observé a la gente. El mundo parecía seguir igual, pero dentro de ella todo se estaba poniendo patas arriba. Un día entró en un modesto salón de belleza y preguntó, «Quiero que arregles este daño, pero no quiero ocultarlo. Quiero que salga a la luz. Quiero que veas lo que ha hecho». El peluquero cogió silenciosamente las tijeras y transformó los cortes desiguales en un look moderno y llamativo. Carmen se miró al espejo y se reconoció, por primera vez en mucho tiempo. En el camino de regreso, pasó por la tienda donde trabajaba y renunció. Ya no quería fingir felicidad para los clientes mientras llevaba un vacío dentro. Buscó a una vieja amiga y le preguntó por el curso de costura que impartía en el barrio. «Quiero aprender algo nuevo», dijo. No sabía coser, no tenía planes concretos, pero quería ocupar mis manos, mi mente, mi vida. Era necesario reconstruirlo, y esa decisión, simple y silenciosa, fue el primer ladrillo de un nuevo camino. Javier no se dio cuenta de inmediato. Continuó actuando como si nada hubiera pasado, hasta el día que llegó a casa y no encontró a Carmen. Solo una nota pegada en la puerta. «Hoy me mudé». Buscó, llamó, gritó, pero nadie respondió. Carmen no huyó. Carmen se liberó. Y esa es la diferencia entre una mujer débil y una mujer que decide no aceptar nunca más, menos de lo que merece. La casa de un viejo amigo se convirtió en un refugio temporal. Era sencillo, pero lleno de vida. Allí, Carmen durmió en un sofá-cama, rodeada de fotos familiares y el olor de la comida. Real, la amiga llamada Leti no hizo preguntas innecesarias. «Acabo de escuchar». Ofrecía té, vueltas y espacio, y este trío fue más efectivo que cualquier discurso. Carmen empezó a ayudar en las tareas de la casa y poco a poco recuperó el gusto por las pequeñas cosas: elegir la fruta, organizar los estantes, coser un botón suelto. Detalles que parecían triviales, pero que devolvían la sensación de control. El curso de costura se convirtió en un ritual sagrado. Todos los martes y jueves, Carmen se sentaba frente a la máquina y aprendía a transformar la tela en formas. Al principio estaba temblando, cometió errores en sus cortes y deshilachó las líneas. Pero con el tiempo, el movimiento de las manos se hizo más firme, más seguro. Un día cosió una blusa sencilla pero hermosa. Cuando se lo puso, sintió como si hubiera bordado una nueva versión de sí misma. Mis compañeros de clase se dieron cuenta. «Te ves diferente», dijeron, y ella respondió sin dudarlo. «Es que ahora soy yo quien decide qué quiero vestir y qué quiero ser». Javier intentó buscarla 2 semanas después. Apareció en la tienda donde ella solía trabajar. Fue a la antigua casa de su hermana. Dejó mensajes en las redes sociales. Dijo que estaba preocupado,
Pero ya era demasiado tarde. Carmen no sentía ni miedo ni culpa. Sabía que no lo sentía. Simplemente estaba desquiciado por la pérdida de control. Y ella no pensaba devolverlo. Por primera vez, su ausencia le molestó más que cualquier grito que hubiera emitido jamás. Letty sugirió contar su historia en un círculo de conversación organizado por un grupo de apoyo para mujeres de la comunidad. Carmen dudó. Nunca había hablado con tanta gente al mismo tiempo y mucho menos de algo tan íntimo. Pero algo dentro de ella le decía que tal vez era el momento. Cuando llegó el día, cogió un pañuelo en el bolsillo y valor en el pecho. Subió al pequeño escenario improvisado y contó, de principio a fin, lo sucedido en su cumpleaños. Las tijeras, el silencio, el escape y el renacimiento. No hubo aplausos exagerados, no hubo conmoción teatral. Lo que ocurrió fue algo más poderoso, la identificación. Después de ella, otras mujeres se levantaron para denunciar abusos similares. Otros la abrazaron en silencio. Una adolescente le dijo, «Ahora sé que puedo salir». Carmen regresó a casa agotada, pero ligera. No sabía que tu historia podría servir de puente para tantas otras. Y en ese momento comprendió que el dolor que callamos se convierte en una prisión, pero el dolor compartido puede convertirse en libertad. Con el tiempo, comenzó a vender algunas de las piezas que cosía. Falda larga, blusas ligeras, pañuelos bordados a mano. Con la ayuda de su amiga, creó una pequeña marca llamada Corte Firme, un juego de palabras con la herida que se convirtió en fuerza. Los clientes eran en su mayoría mujeres que la habían oído hablar antes. Lo compraron por las piezas, pero también por lo que representaba. Carmen no se promocionó como ejemplo. Se mostró tal como era, humana, imperfecta, en reconstrucción. Y quizá eso fue exactamente lo que lo inspiró tanto. Un sábado por la mañana, mientras montaba su pequeño puesto en la feria local, vio a Javier desde lejos. Él la miró con asombro. Esperaba encontrar a la mujer abatida que había dejado atrás. Pero lo que vio fue a alguien con una postura erguida, una sonrisa firme y manos ocupadas con telas de colores. Él se acercó. Intentó entablar una conversación. Habló de añoranza, de errores, de quizás volver. Carmen se limitó a sonreír, como quien escucha una radio en otra frecuencia. «Hoy no vendo el pasado», afirmó, y volvió a ordenar sus pañuelos, como si ya no fuera parte de la trama. Después de este encuentro, Carmen decidió registrar su historia de una manera más permanente. Con la ayuda de Letty, creó una página web donde contó su historia y compartió historias de otras mujeres. El espacio se convirtió en un refugio virtual para aquellos que necesitaban entender que no estaban solos. La página creció rápidamente, recibió comentarios, testimonios e incluso invitaciones para entrevistas. Carmen rechazó las invitaciones sensacionalistas, pero aceptó los círculos de conversación, los pequeños grupos, los espacios reales donde las palabras tenían peso y escuchar era sanador. En su casa colgó un cuadro con la frase «Lo que fue una herida, hoy es cicatriz con nombre». Era su recordatorio diario de que el trauma existía, pero ya no estaba a cargo. El corte de pelo era simbólico, no porque lo hiciera Javier, sino porque ahí fue donde Carmen empezó a coser a otra mujer, una mujer que no solo sobrevivió, sino que decidió vivir con verdad, sin necesidad de pedir permiso para existir más. Un año después, en su cumpleaños, Carmen hizo un pastel de zanahoria con glaseado de chocolate. ¿Solo? No. Rodeado de amigos, estudiantes, vecinos y sonrisas sinceras. Llevaba un vestido rojo nuevo, hecho por ella misma. El cabello, ahora corto y peinado, era una marca registrada. Cuando apagó las velas, no pidió ningún deseo. Él dio gracias por tener el coraje de partir, por elegirte tú mismo, y sabiendo que ninguna mujer debería tener que esperar a ser rota
para descubrir lo fuerte que es. Esa misma noche, después de que los invitados se marcharan, Carmen se quedó sola en la sala, mirando el plato con las últimas rebanadas de tarta. Todavía se oían risas en los rincones de la casa, vasos medio vacíos, servilletas usadas, y por primera vez en muchos años, ese silencio era cómodo. No fue ausencia, era su propia presencia. Se sentó con una taza de té y cogió su cuaderno. En él escribió: «Hoy cumplí 39 años y comencé mi segunda vida». Cerró el cuaderno lentamente, segura de que la mujer que era antes ya no existía. Al día siguiente, cuando Carmen abrió su tienda online, vio un mensaje de una mujer llamada Teresa. Él era de otro estado. Ella dijo que había experimentado el mismo tipo de abuso y que se había sentido conmovida por algo que había dicho en un chat en línea. «No lo sabes, pero me salvaste sin conocerme», escribió. Carmen respondió simplemente como siempre: «Te salvaste. Yo solo era un espejo, y ahora eres el espejo de otra persona». Entonces se dio cuenta de que su historia se estaba multiplicando y que su dolor, en lugar de ser un final, se convirtió en una semilla. Con el tiempo, comenzaron a invitarla a hablar en escuelas, comunidades y eventos de mujeres. Ella no usó palabras difíciles. Contó su historia tal como la vivió. Habló del miedo, de la vergüenza, de la vacilación, y también habló de la ira transformada en acción, desde el corte que se convirtió en el inicio, de la soledad que se hizo red. La gente no la aplaudió solo por cortesía, la aplaudieron porque se vieron reflejados en ella, y comprender que su vulnerabilidad inspiraba fortaleza en los demás fue el punto culminante de su viaje. En uno de estos eventos, se reencontró con un viejo amigo de la infancia. Ella, que siempre había sido tímida, confió que también había sufrido a manos de una pareja controladora. Dijo que el caso nunca fue denunciado y que lo mantuvo en silencio por miedo y vergüenza. Carmen le tomó las manos y dijo: «La vergüenza no es nuestra, la vergüenza es de ellos». Y en ese momento se dio cuenta de que lo que antes parecía solo una experiencia personal, ahora era una bandera, una causa, algo que iba mucho más allá de ella. Un periodista local escuchó su historia y le pidió que hiciera un documental. Carmen se mostró reacia. Tenía miedo de que su dolor se convirtiera en un espectáculo, pero prometió sensibilidad, escucha, respeto. Después de pensarlo mucho, aceptó. El documental fue sencillo, directo, con imágenes del pequeño taller, escenas de su costura, historias de otras mujeres impactadas por su historia. Cuando se puso en marcha, llegaron cientos de mensajes. Algunos piden ayuda, otros simplemente dicen «gracias». Y entre todos ellos, uno la hizo llorar en silencio. «Hiciste por mí lo que mi madre no pudo hacer por sí misma». La costura siguió siendo una parte esencial de su vida. Carmen dijo que fue donde el caos se convirtió en orden, donde los restos se convirtieron en belleza, donde las obras adquirieron significado. Creó una nueva colección llamada Hilos Valientes, hecha por y para mujeres que han superado historias difíciles. Cada pieza venía con una etiqueta discreta que contenía una frase de superación. No fue marketing, fue una misión, y cada prenda de ropa vendida ayudó a financiar cursos gratuitos para mujeres en riesgo. Leti, su amiga, se convirtió en socia y coordinó la parte administrativa. Los dos se rieron al recordar cómo empezó todo. Un sofá-cama, unas tijeras y una mujer demasiado herida para imaginarse siendo dueña de un negocio. Pero allí estaban, con la cuenta en negro, pedidos que llegan de otros estados y planes de expansión. Carmen sabía que no todas las historias tienen finales felices, pero la suya, aunque llena de dolor, se estaba convirtiendo en algo hermoso, algo posible, algo de ella. Un día recibió una citación. Javier había presentado una demanda solicitando parte de la separación de bienes.
alegó abandono y daño emocional. Carmen se rió, no en señal de burla, sino de alivio, porque eso simplemente confirmó que todavía creía que poseía algo. Ella respondió judicialmente, sin odio, y como era de esperar, la decisión fue a su favor. La jueza escribió en su dictamen: no te abandonaste, te liberaste. Ella mantuvo esta frase en un tablero a la entrada de la tienda. Era la frase que muchos necesitaban leer. La noche en que recibió la decisión, organizó una pequeña reunión con los estudiantes del nuevo curso. Prepararon tartas, jugos naturales y café recién hecho. Uno de los nuevos estudiantes, recién salido de un refugio, dijo, mirando a Carmen: no tienes idea de lo importante que es ver a alguien como tú de cerca. Carmen no sabía qué decir. Él simplemente sonrió, con los ojos húmedos. Comprendió, una vez más, que su misión ahora era más amplia que su pasado. Se trataba de demostrar con acciones que hay vida después del dolor. A sus 40 años, Carmen ya no le pide explicaciones a la vida. Ella ya no cargaba con la culpa de haber amado a alguien que poco a poco la había destruido. Ya no lloré solo en la oscuridad. Ahora sus lágrimas venían de gratitud, de conexión, de orgullo. Por supuesto, todavía hubo días difíciles, pero ella sabía cómo tratar con ellos. Sabía abrazar las emociones, coser los días malos y transformarlos en tela para los siguientes. Porque cuando conoces el dolor de ser extinguido, aprendes a encender tu propia luz y nunca dejar que nadie más la apague de nuevo. Un día, Carmen recibió un sobre sin remitente. Dentro había una vieja fotografía de ella con Javier, tomada en los primeros años de su matrimonio, y una carta escrita a mano. Dijo que vio la imagen y ya no se reconoció. Me disculpé. No por el corte de pelo, sino por todo lo que vino antes y después. Dijo que había comenzado la terapia, que no esperaba perdón, pero necesitaba decirlo. Carmen leyó todo, en silencio, y guardó la carta en una caja. No para guardar recuerdos, sino para recordarse que incluso aquellos que destruyen pueden cambiar, pero no a expensas de aquellos que fueron destruidos. En el taller, Carmen colgó otro marco en la pared. Esta vez se trató de una exalumna que ahora tenía su propio estudio en otro barrio. La pared se fue llenando de historias, nombres, fechas. Fue como una línea de tiempo de superación. Cada marco tenía una pequeña flor de tela hecha a mano y un mensaje escrito por alguien que pasaba. Carmen miró aquella pared como si estuviera mirando un jardín regado con dolor, paciencia y fuerza. Fue tan hermoso ver que algo tan cruel había creado algo tan vivo. Un periodista de un portal nacional llamó pidiendo una entrevista. Dijo que quería hacer una historia especial para el Día Internacional de la Mujer. Carmen aceptó, pero con una condición. Quiero que el artículo hable de todas las mujeres que han pasado por aquí. Mi historia sola no es suficiente. Y así se hizo. El informe se tituló Cosiendo el futuro. Cómo un corte de pelo se convirtió en el comienzo de una revolución silenciosa. El texto se volvió viral, pero Carmen no quería la fama, quería visibilidad. Para el proyecto, por la causa, para los demás. El impacto fue inmediato. Las donaciones aumentaron, aparecieron nuevos voluntarios. Los psicólogos se ofrecieron a brindar apoyo gratuito. Una marca de telas donó material. El espacio se hizo pequeño, pero el corazón del proyecto creció junto con él. Carmen, en medio del torbellino, todavía tenía los pies en la tierra. Todavía me desperté temprano. Preparé café, limpié la habitación y dije buenos días con una sonrisa. Sabía que el secreto de todo esto era la constancia. El cariño en los detalles, escuchando, respeto. No se trataba de caridad, se trataba de una reconstrucción colectiva. Leti propuso que crearan un espacio
nuevo, más amplio, con salas para recepción, costura, talleres y hasta un espacio para niños. Carmen aceptó, pero quería que tuviera un nombre simbólico. Decidieron llamar al nuevo lugar Casa Costura, un lugar donde nada necesitaba ser perfecto, solo sincero, donde ninguna mujer sería juzgada por su ropa, su cabello, sus decisiones, donde los errores serían tratados con manos que los acogerían y no que los castigarían. Un lugar donde la palabra hogar volvería a tener significado para aquellos que solo habían conocido muros de miedo. La inauguración de Casa Costura tuvo lugar un soleado domingo. Las mujeres vinieron de otras ciudades, antiguos alumnos, niños corriendo, mucha comida sencilla y largos abrazos. Carmen dio un breve discurso. Simplemente dijo: «Este lugar no es mío, es nuestro. Pertenece a todos los que dijeron basta y a todos los que lo dirán». El público aplaudió. Algunos lloraron, otros simplemente cerraron los ojos, como si estuvieran experimentando en su piel algo que habían estado esperando toda su vida. Fue más que una inauguración, fue el nacimiento de un nuevo tipo de coraje colectivo. A medida que pasaban los meses, Carmen empezó a ser buscada por instituciones más grandes. Algunos ofrecieron apoyo sincero, otros querían utilizar su historia como banner de marketing. Ella aprendió a decir no, protegiendo tu trayectoria, elegir con quién caminar. Y esa, quizás, fue la mayor victoria. No tener miedo a negarse. No cedas a la presión de ser un ejemplo todo el tiempo. Sigue siendo una mujer normal, con días buenos y malos, pero con una historia que nadie podrá borrar. Una tarde, Carmen estaba organizando telas cuando recibió la visita de una joven acompañada de su madre. La niña tenía apenas 16 años y se había escapado de casa tras sufrir abusos. La madre, ahora consciente de la situación, buscó ayuda. Carmen no pidió detalles. Él solo ofreció refugio, café, silencio, escuchó. Porque aprendiste que el primer paso para sanar no es hablar, es saber que alguien te escuchará sin juzgarte. Al ver a madre e hija abrazándose, Carmen se recordó a sí misma y pensó: si hubiera tenido esto entonces, pero no se arrepintió, porque ahora ella era ese ello para los demás. Esa noche, en casa, Carmen releyó su primer cuaderno. Esas páginas ahora eran casi irreconocibles. Eran el mapa de un tiempo que dolía, pero que también mostraba caminos. Decidió empezar un nuevo cuaderno. En la primera página escribió: si alguna vez dudas de mí, relee mi historia. Lo guardó en el cajón y se fue a dormir con el corazón lleno. No de euforia, sino de paz. La paz de saber que nunca más serás propiedad de nadie, ni emocional ni espiritualmente. Y así, sin buscar aplausos, Carmen se convirtió en un faro. Para las mujeres que aún están en la oscuridad, para las chicas que aún no entienden su valor, para hogares que necesitan ser reconstruidos con tela, pegamento y amor. Carmen no se reinventó porque quería ser un ejemplo. Se reinventó porque ya no soportaba ser invisible, y en el proceso descubrió que la libertad no viene de afuera, se cose desde adentro, y una vez que aprendas a coserlo, nadie podrá romperlo más. Un día, mientras cosía una nueva pieza, Carmen escuchó a una de las voluntarias decir: no habla mucho, pero transforma todo a su alrededor. Esa frase seguía resonando. A Carmen nunca le gustó ser el centro de atención. Ella no hizo largos discursos, no se posicionó como salvadora, pero su presencia, su historia y su manera de hacer las cosas habían creado una nueva manera de inspirar, sin imposiciones, solo con la verdad. Y en ese momento comprendió que su fuerza no estaba en su voz fuerte, sino en la firmeza de lo que construía cada día con paciencia. Recibió una llamada de la terapeuta que trabajaba como voluntaria en Casa Costura. Quería crear un grupo de apoyo formado únicamente por exalumnos,
un grupo donde poder intercambiar experiencias, dolores y aprendizajes. Carmen me apoyó de inmediato, y en 1900, las semanas siguientes, vio que ese grupo florecía. Las mujeres trajeron recuerdos duros, pero también rieron, se abrazaron y cosieron juntas. Fue como un bordado colectivo de superación. Y esto demostró que la curación, cuando se comparte, es aún más poderosa. En uno de estos círculos, una mujer de casi 60 años confesó que solo ahora pudo hablar de lo que vivió en su primer matrimonio, décadas atrás. Dijo que se sentía avergonzada por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Carmen le tomó la mano con calma y dijo: «No es vergüenza, es supervivencia y ahora es valentía». La señora lloró, pero por primera vez dijo que lloró de alivio, sabiendo que todavía había tiempo para ser libre. Carmen se dio cuenta de que nunca es demasiado tarde y que hay muchas mujeres esperando un espacio donde puedan empezar de nuevo sin ser juzgadas. Casa Costura comenzó a recibir donaciones de otras ciudades. Una ONG internacional nos contactó queriendo apoyar financieramente el proyecto. Carmen se sorprendió. Lo que comenzó como un corte cruel ahora fue reconocido fuera del país, pero mientras celebraba, también tuvo cuidado de mantener intacto el propósito. El dinero ayudó, por supuesto, pero el corazón del proyecto era la empatía, y eso no lo puedes comprar. Está construido, y ella estaba dispuesta a defender ese valor con todo lo que tenía. Durante una entrevista, le preguntaron a Carmen si todavía tenía miedo. Respiró hondo, pensó unos segundos y respondió: «Sí, lo soy. Tengo miedo de olvidar quién era. Tengo miedo de alejarme de la mujer que tuvo que recomponerse para seguir adelante. Pero siempre que este miedo aparece, me siento, coso y recuerdo. Fui yo quien rehizo mi propia historia, y nadie puede arrebatármelo». La respuesta se volvió viral, pero para ella era simplemente la verdad. Una verdad cosida de dolor, pero también de esperanza. Al final de cada semana, Carmen mantenía un ritual propio. Apagó las luces del taller, encendió una vela y escribió una frase en sus nuevo cuaderno, frases cortas pero poderosas. «Hoy escuché a una mujer que nunca había sido escuchada. Hoy convertimos un grito en un plan. Hoy cosí con un niño en mi regazo». Eran recordatorios de que lo extraordinario vivía en lo simple, y que cada pequeña victoria era, de hecho, un gran paso para alguien que una vez fue borrado. Una de esas noches, al cerrar el taller, encontró una nota anónima pegada en la puerta. Escrito con bolígrafo azul, con letra apresurada, decía: «No me conoces, pero me diste la fuerza para salir de la casa donde moría lentamente. Hoy vivo con mi hermana y duermo en paz. Gracias por existir». Carmen guardaba aquel papel como si guardara un trozo de luz. No sabía quién era ni si volvería a ver a esa persona, pero sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, sin escenario, sin aplausos, solo con la verdad. La comunidad alrededor de Casa Costura también ha cambiado. Los dueños de negocios comenzaron a apoyar el proyecto. Las escuelas comenzaron a invitar a Carmen a hablar con los adolescentes, y los hombres, sí, hombres, comenzaron a ofrecerse como voluntarios para ayudar a mantener el espacio. Ya no era un lugar solo para mujeres, era un lugar de reeducación, de reconstrucción colectiva, de sanación que lo atraviesa todo. Carmen dijo: «Liberar a las mujeres es también enseñar a los hombres a no hacer daño». Y ahí empezó a suceder. Un domingo por la mañana, Carmen recibió la visita de una niña de 10 años que formaba parte de un proyecto, el social vecino. Ella trajo un dibujo a lápiz. Era una mujer con una máquina de coser rodeada de corazones. En la esquina escribió: «Quiero ser como tú cuando sea grande». Carmen no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló, abrazó a la niña y le dijo: «No seas como yo.
Sé cómo quieras ser, pero nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Y con eso plantó otra semilla, quizás la más importante. Ahora, cuando Carmen mira hacia atrás, no solo ve el día en que le cortaron el pelo a la fuerza. Vea el día en que todo empezó a cambiar. Vea la decisión de no permanecer en silencio, el coraje de partir, la fuerza para empezar de nuevo, la dignidad de no volver atrás, y la certeza de que cada mujer, en algún momento, puede coser su propia libertad. Incluso si los cables son delgados, incluso si la línea se rompe, porque el coraje, eso sí, nunca falta realmente, solo necesitas un espacio seguro para crecer. En vísperas de su cumpleaños número 41, Carmen paseaba por la feria donde vendía sus primeras piezas. Ahora la gente la reconocía, sonreía, la saludaba, pero lo que más la conmovió fue ver a otras mujeres con sus creaciones. Vestidos ligeros, pañuelos bordados, faldas floreadas. Cada pieza era un trozo de su historia repartida por todo el mundo. Cuando regresó a casa, se miró en el espejo, el mismo espejo que una vez había reflejado su dolor. Y allí, sin filtro, sin maquillaje, vio una mujer entera. Ningún rastro de miedo, solo presencia, solo fuerza. Pasó la noche en 1900, silencio, cosiendo una pieza especial para ella. No estaba para venta ni para publicidad. Era un vestido de sus colores favoritos y con bolsillos profundos, porque ahora entendía el valor de llevar consigo lo esencial. Cuando terminó, lo colgó en la puerta del dormitorio como símbolo, no de conquista externa, sino de pertenencia. Ella se pertenecía a sí misma, y nada ni nadie podría volver a quitársela. En su cumpleaños, Carmen no tuvo fiesta. Hice café. Dejó flores frente a la puerta de casa, costura con una nota, para quien necesite un nuevo comienzo. Aquí hay espacio. Y volvió al interior, donde ya había mujeres reunidas para otra mañana de talleres. Sonrisas sencillas, conversaciones suaves, niños jugando en el pasillo, y allí, en medio de su rutina, sintió lo que tantas veces había buscado en otros lugares, la verdadera paz. Por la tarde, se sentó con un nuevo estudiante que había llegado ese día. La mujer todavía temblaba mientras contaba su historia. Carmen no interrumpió. Simplemente ofreció un trozo de pan, un paño y dijo: «Empecemos con el dobladillo, punto recto, sin prisas». La mujer sonrió por primera vez. Así empezó, con línea torcida, puntadas lentas, pero con dirección. Y Carmen lo sabía. Ella no era la salvadora de nadie. Fue simplemente alguien que demostró que era posible empezar, incluso en pedazos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carmen estaba sentada en el porche de Casa Costura, con una manta sobre los hombros y su cuaderno en el regazo. Ella escribió: «Hoy no hubo pastel ni regalos, pero recibí un abrazo de alguien que nunca pensé que conocería, yo misma». Cerró el cuaderno y miró el cielo cambiando de color. Sabía que no era el final del viaje. Sabía que habría nuevos desafíos. Pero ahora ella tenía herramientas, tenía una red, tenía un nombre y, lo más importante, tenía voz. Y así, sin público, sin aplausos forzados, Carmen se convirtió en lo que muchos intentaron impedir, en libre, libre de miedo, culpa, cadenas invisibles. Su cabello ahora era corto, claro y elegido por ella misma. Su cuerpo ya no pedía disculpas por existir. Su historia ya no era un secreto para convertirse en un faro. Y su vida, finalmente, fue cosida con sus propias manos. Porque no importa cuán profundo alguien intente cortarte, siempre habrá un hilo invisible dentro de ti, listo para reconstruir todo de nuevo. Solo hay que tener el coraje de aguantar hasta el final.